Sí, ¿me escuchas ahí? Bien. Una era sobre el tema hicimos una importación de proveedores, pero hay dos proveedores que están dando error y cuando vos buscas te dice que hay varios datos, o sea, como que hay varios datos en el mismo proveedor y no te deja buscar. ¿Estás conectado? Así. Sí. ¿Me querés Y mostrar, después por la favor? otra era cuando uno hace una compra a un proveedor, hay veces que el mismo proveedor nos vende tanto legalmente en blanco o no. Y eso, yo no sabía si había que cargar dos proveedores por cada proveedor o no sé. Y bueno, el viernes fue que llamé a la asistencia y me dijeron Sí. supuestamente que no, que con un mismo proveedor después había alguna forma de que el sistema entienda que uno va con impuesto y el otro sin. Bien, perfecto. Eso se puede estar realizando desde la configuración de los esquemas que los habíamos hablado en su momento. No sé si recuerdan que teníamos que utilizar dos usuarios, uno para lo que correspondería el esquema principal y otro para el esquema secundario. O sea, el esquema secundario lo que no lleva el impuesto aplicado. ¿Sí? Pero con un mismo proveedor. Sí, por supuesto, con el mismo proveedor. Claro, bueno, esa parte se ve que no la había entendido bien, entonces no estaba seguro. Bien, perfecto. Vamos a ingresar dentro del sistema, ¿sí? Creo que vos tenés el control de la máquina. Dentro del sistema nosotros podíamos, que me parece que estuvimos viendo, si mal no recuerdo un poco lo que era la parte de los tipos de usuario y cómo los íbamos a estar ocupando, si mal no recuerdo. Dentro del sistema, ¿sí? Nosotros vamos a poder estar seleccionando con qué usuario vamos a estar trabajando. Una vez que nosotros definimos el usuario con el cual trabajamos, le asignábamos, ¿sí? Al usuario un esquema de trabajo. Eso lo hacíamos desde esta pestaña, ¿recuerdan? Sí. Esquema principal o esquema secundario. El esquema principal indica que es un comprobante que queda registrado, mientras que el esquema secundario es un comprobante que no registra IVA. ¿Sí? Cuando nosotros asignamos que el usuario tiene permiso de escritura sobre el esquema secundario, ahí los comprobantes que se vayan a generar se van a estar cargando dentro del sistema como comprobantes que no van al libro de IVA. Bien, esa sería la forma de registrarlo dentro de PALSHOP. ¿Sí? Ajá. Vamos a dar de alta un usuario de esquema 2, así lo ven cómo se estaría generando. ¿Sí? Vamos dentro del menú, sistemas, usuarios. Bien. Y ahora vamos a dar de alta un usuario de esquema secundario. ¿Con quién podemos estar comenzando esa configuración? ¿No pueden ser los mismos usuarios o tiene que ser otros separados? Otro Tiene separado, que ser ¿verdad? uno distinto. Sí, correcto. Tiene que ser uno específicamente para el esquema secundario. Bueno, acá la cosa es que todos, o sea, todos se manejan en los dos esquemas, tendría que ser, así que tendríamos que crear un usuario 2 para cualquiera de los que ya están, digamos. Claro, por eso, ¿con cuál vamos a comenzar? Nosotros creamos uno y después ustedes crean el resto. ¿Sí? Ya a esta altura ya saben cómo se dan de altas los usuarios. ¿Sí? Vamos con un Con el ejemplo. de Vero, ¿Con el de quién, perdón? con el de Vero, con el tuyo, ¿no? Bueno, Con Perfecto. el de Vero. Icono de insertar, siguiente, y acá colocamos el nombre del usuario. En este caso le podemos poner, ¿sí? Para que ingrese de esta manera. Una vez que colocamos, ¿sí? Le ponemos, por ejemplo, y la contraseña le vamos a poner Verónica 2. Después la puede modificar, ¿recuerdan? Vamos a dar siguiente, seleccionar la empresa. Esta es exactamente igual a lo que ya estábamos trabajando. En este caso le voy a poner que es de administración. Le vamos a dar siguiente. Acá no voy a estar asignando ningún empleado. De igual manera le podemos estar asignando lo que es el empleado de Verónica, si ya está dada de alta. Acá estamos, Vázquez Verónica. ¿Sí? Le damos la opción de siguiente. Cuenta
En este caso, vamos a seleccionar la cuenta de caja de esquema secundario. Todavía no las hemos dado de alta, así que después la asignamos. Le damos siguiente y acá vamos a colocar los datos de esquemas sobre los cuales va a estar trabajando. En este caso es esquema secundario, ¿sí? Entonces le ponemos secundario, lectura y escritura. Le vamos a dar siguiente, siguiente y terminar. Perfecto, con esto ya estarían todos los pasos necesarios para la generación del esquema secundario en relación a comprobantes de proveedor. Estos comprobantes de proveedor son los que no necesitan talonario. En los comprobantes que van a necesitar talonario hay que dar de alta la configuración del talonario para el esquema 2. ¿Sí? Ya vamos ahora a repasar un poquito esa parte. Bien. Vamos a ingresar entonces al sistema con el usuario de Verónica. Vamos acá, para el GTRP. Verónica. Verónica 2 e ingresamos dentro del sistema. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser un remito de ingreso de mercadería. Esto es nada, más que nada para dejar el registro del ingreso y que ustedes puedan ver que esta mercadería se encuentra disponible dentro del sistema, pero que bien no está dentro de lo que sería la configuración del IVA. ¿Sí? Entonces venimos acá, compra, vamos a generar un remito de ingreso, ¿sí? Que es este comprobante de acá, o bien podemos hacer un comprobante de, vamos a llamar, Hierro Nord, ¿era con el que trabajábamos? Perfecto. Ponemos el número del remito. Acá vamos a colocar los artículos, ¿sí? 1, 1, 1. Vamos a seleccionar el depósito de Casa Central y vamos a aceptar. Confirmamos. Y ahora ya dimos de alta la mercadería de estos artículos. Dominio inventario, stock, existencia de artículos. Vamos a consultar. 82. Acá tenemos las unidades cargadas. ¿Sí? Y eso fue para cargar el stock, pero y la compra, o sea, la salida, el pago, eso de la mercadería, habría que haber hecho primero La factura. Lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense que el comprobante dentro del esquema secundario, yo lo acabo de llamar, lo estoy visualizando. Y si vengo dentro del esquema primario, no tengo ningún comprobante cargado. ¿Se entiende? Sin embargo, si vengo dentro de inventarios, stock, existencia de artículos, llamo a los artículos que están del comprobante, fíjate que la existencia se da de alta dentro del sistema. ¿Esto qué significa? Que el stock no discrimina esquemas, ¿sí? Es decir, que ustedes van a ver toda la mercadería cargada dentro del sistema con todos los datos, pero depende de donde ustedes estén trabajando, van a poder visualizar el comprobante o no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Ahora vamos con el ejemplo de una factura, ¿sí? Vamos, dentro del menú de compras, comprobantes, factura. Estos son los mismos datos que ya veníamos trabajando con el comprobante de factura de proveedor. Bien, perfecto. ¿Puede ser que hayan cargado 2 veces un mismo proveedor? En Que hayan realidad hecho una no, importación, porque o que hayan hecho una claro, importación de datos doble. puede ser, sí. Ahí sí vos, por ejemplo, ese estaba viendo, porque el import, el budget, te decía que si ya estaba, que iba a actualizar los datos. Ajá, pero seguramente has dejado el comprobante por defecto. Dame un segundo. Por eso quería ver si podías dejar el tema de proveedores a cero. Este, yo sé cuáles son los proveedores que están haciendo problemas. Acá Son esos dos. tenemos el... Esos Bien. dos, sí. ¿Qué es lo que pasó ahí, digamos? Al proveedor tiene asignado un teléfono, sí, que tiene el tilde de que ese teléfono es por defecto y por defecto solamente puede tener un solo dato, ¿sí? Por lo tanto, esto hay que corregirlo por base de datos dentro de PalSheet. Permítanme un momento. De lo contrario, no van a poder seguir avanzando.
de base de datos que tenés vos, ¿se puede dejar a cero la parte de proveedores? ¿Querés que elimine todos los proveedores? Sí. Ah, pero la mayoría tiene mercadería relacionada. Los que tengan mercadería relacionada no los voy a poder eliminar. ¿Ya hiciste asociaciones de artículos proveedor? Hicimos lo del otro día, ustedes también hicieron alguna. De hierro. De hierro honor, no son muchos los que tienen, Cerámica. creo que son la cerámica. Justamente el otro día preguntó porque estaba tratando de eliminarlo y me dijeron que si quería eliminarlo tenía que eliminar todos los comprobantes, todo lo relacionado al proveedor, digamos. Exacto, y quedaron Y la no sé si yo configuración. traté de eliminar todo, pero no sé, algo me faltó seguramente, ¿no? Ajá, yo ya eliminé casi todos, me faltaría eliminar Hierro Nord y estos que son los que tienen la mercadería asociada. ¿Sí? Dame un segundito, que ahora te elimino esos, pero hay que quitar la relación de esa mercadería antes, pero necesito estar entre tipos. Dame. Y después otra cosa, no sé por qué los proveedores desde el número 0001 hasta el 0009 no te deja poner ningún Porque proveedor, ya digamos. son proveedores por defecto dentro del sistema que no se pueden estar utilizando. Ah, ok, ok. Ah, listo. Ahí está. Ahora vamos a desasociar, ¿sí? Venimos acá, asociar artículo proveedor, los quito todos, acepto, y ahora sí vamos a poder eliminarlos. Bien. Lo mismo que en Hierro Norte. Vamos a hacer la asociación. Lo quito, le doy a aceptar, y ahora lo elimino. A ver, proveedores line. Ah, ya hay comprobantes asociados a proveedor que acabo de seleccionar, que es este que acabamos de generar acá en el esquema secundario. Sí, Este lo que mismo. pasa es que nosotros estamos preparando arreglando un poco la lista de artículos y proveedores que tenemos para tirar todo directamente ahora dentro de poco. Así Ajá. que por eso te decía que se puede borrar todo y algún proveedor ese, por ejemplo, que tengas ese que dice proveedor de mercadería, le asociamos todos los artículos para poder seguir trabajando, digamos. Dale, perfecto. Ahí ya eliminé casi todos. Me falta Cerámica Norte y la tabla. Cerámica el Norte era porque el proveedor que estaba cargado tenía un teléfono y el que yo cargué tenía otro teléfono distinto, digamos. En O realidad algo era así. porque el teléfono estaba asociado más de una vez como el teléfono por defecto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el sistema ese campo lo tiene como único y al estar asociado como un teléfono más, el sistema le da un mensaje de error diciendo el campo que vos tenés, ¿sí? Debe ser único y tenés dos para poder buscar esa información. Por eso no te dejaba buscarlo básicamente. Pero ya está ¿Ese corregido, teléfono ya... por defecto se puede cambiar esa configuración o siempre es así? Sí, no. Cuando vos das de alta con la parte de importación de proveedores, no sé dónde esté, Y eso vas a eran los venir que... cuando Sí. pongas el dato del teléfono que ¿No? te dice por defecto, le pones la letra N y con eso ya estaría. Pero no encuentro.
Email, número. Ese que dice por defecto, ahí antes de Ajá, acá le columna pones C. la letra N. Correcto. Pones la letra N y con eso ya estaría. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y bueno, ahora habría que asociar todos a ese proveedor de mercaderías o... Que lo tendrías que asociar todos los artículos. ¿Los asocio sin problema? Sí, sin problema. Dale. Ese igual no se borra, digamos, ese proveedor, ¿no? ¿A qué llamas que no se borra? Que lo trata de eliminar y no se fue, digamos. Ah, no, O- no se puede borrar porque ahora tiene mercadería asociada, por eso no se va a poder eliminar. ¿Sí? ok. Una vez que desasocias la mercadería, ahí sí ya se puede eliminar el proveedor. Yo en este caso lo dejé por la mercadería asociada y ahora le estoy asociando el resto. ¿Sí? Bien. Pero sí es posible de borrarlo si no tiene ningún comprobante o mercadería relacionada. Lo mismo con los clientes u otro tipo de entidad. ¿Bien? Bien. No sé, por el mismo proveedor puedes comprar tanto, solo que tienes que entrar por la otra cuenta, digamos. Clase online, prefiero que cuando estaba uno. No, pero no está útil. Ahí subí los precios, ¿no? Y ahora ya Bien. son 4 cosas. Mientras esto carga, ¿alguna otra duda o consulta que quieras despejar? No sé, pero... No. Para asociar los artículos, por ejemplo, si yo ya tengo los artículos de Infranord asociados, puedo para otro proveedor, por ejemplo, prometa agarrar la lista completa de artículos o los puedo agarrar los mismos artículos que ya están asociados para uno, o sea, hacer un filtro para que me queden solo esos artículos, para asociarlo a otro proveedor que venda exactamente lo mismo. Dame un segundito. Me parece que sí se puede. No, acá no se puede estar asociando. Deberías de buscar el artículo, los artículos acá, y después en esta opción de los artículos, hacer la asociación por medio de Excel como vimos el viernes, ¿te acordás? Sí, y disculpa, ¿el programa este tiene aparte de un importador, algún exportador? De, ¿Qué necesitas exportar? si yo necesitara exportar, por ejemplo, mi lista de artículos para afuera o mi lista Sí, de... podés hacerlo desde sistemas, consultas y herramientas. Pasa que depende de la información que vos necesites, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta consulta. Bien, es consulta de artículos para formato. Acá ponemos el ID 0, le damos a aceptar y esto exporta la mayor cantidad de datos del artículo, ¿sí? O los artículos base en principio que ustedes están utilizando. Códigos, descripciones, ¿sí? Unidades, precio, moneda, que son por ahí los datos básicos que nosotros utilizamos dentro del sistema. Pero son los básicos para nosotros. Por eso te pregunto qué es lo que por ahí estás necesitando específico para saber de dónde lo exportas. Vos una vez que lo tenés, le haces clic derecho, seleccionar todo, clic derecho, exportar a Excel. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos estas consultas en todas las grillas? ¿Sí? De esa manera vos lo podés sacar. Claro. No era por el tema de, para exportar, por ejemplo, la lista de artículos que ya tengan asociado a un proveedor para volver a asociar algunos artículos a otro proveedor. Nada más que eso. Bien, perfecto. De esa manera te lo va a estar permitiendo generar, ¿sí? Acá vos podés venir acá a la consulta de artículos para ese caso, F3, buscas al proveedor al cual querés estar llamándole los artículos en este proveedor de mercadería, le das a aceptar y ahí te va a traer todos los asociados a proveedor de mercadería. No lo llamo porque son todos en este caso y no tiene sentido, ¿sí?
De esa manera lo podés filtrar y después asociarlos al nuevo proveedor por medio del archivo de Excel que vimos el día viernes. ¿Sí? Ese archivo de Excel sirve también para, si pongo solo los precios, actualizaba solo los precios, digamos. El nuevo, el que vos utilizás, correcto, también sirve para eso. ¿Te acordás que lo vimos el día viernes? Claro, pero digo, si no cargo el proveedor ni el código proveedor, actualiza solamente el precio, digamos. No. Acordate que es requerido ese campo y esa información para poder estar importando ese archivo. ¿Te acordás que lo vimos? Que nosotros teníamos el archivo de Excel, que es importación artículo proveedor. ¿Dónde lo dejaste? Ese En estaba el en la disco E, carpeta en Excel. acá, en el disco E, Excel, este mismo. Recordad que nosotros teníamos como datos obligatorios código de artículo proveedor y código de proveedor. Luego era requerido la moneda, ¿sí? El precio, si esto actualiza o no actualiza, ¿bien? Y después se hacía la importación. Esto una vez que vos modificabas el precio en este archivo de estos artículos, el sistema que era lo que hacía, te actualizaba el precio, ¿sí? Bien, Y si no estaba relacionado, te lo relacionaba y te hacía la actualización del costo. Acordate que en base al precio de costo que vos tenías utilizado y el porcentaje de ganancia de ese artículo, te hacía la actualización del precio de venta por medio de ese porcentaje de utilidad. ¿Te acordás? sí, ese precio de lista sería el precio de costo, digamos. Claro, el precio de lista del proveedor, no el tuyo. Sí, 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 perfecto. ¿Recordás? Sí, sí. Bien, excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? No, por el momento creo que no. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con esto de la configuración del esquema de secundario, ¿sí? Recuerdan que nosotros estábamos por realizar un comprobante de compra, bien, en relación al esquema 2. Para nosotros estar realizando esta operación, simplemente venimos dentro del menú comprobantes, ¿sí? Compras, comprobantes, y vamos a ingresar en la factura. Voy a llamar a mi proveedor, en este caso el de mercaderías, coloco los datos del comprobante que me cargaron, ¿sí? Y luego voy a llamar a los artículos con los cuales voy a estar trabajando. Le voy a dar seleccionar y luego voy a colocar los precios correspondientes a la compra de este artículo, ¿sí? Por ejemplo, 125. Le voy a aceptar. Este me da, no sé, vamos a poner a 200 pesos, ¿sí? Y este le voy a No, poner. no te trae el precio que ya está cargado, entonces acá. Y Trae pasa que para... acabamos de eliminar, Mauro, los datos. ¿Te acordás que desasociamos los artículos y eso tendrías los costos relacionados y a partir de la lista de precios de costo recién te trae los precios? Que eso Sí, lo configurábamos en cada uno de los proveedores, que veníamos dentro de proveedores, e indicábamos cómo queríamos que se registre el precio. ok, ok. No, ¿Se no, bien, acuerdan de esta parte, chicos? claro. Bueno, yo pasa que me quedé que cuando cargamos los artículos, habíamos cargado los precios, digamos. Entonces, por eso me parecía extraño que no lo traiga, pero sí, tienes razón. Bien. Vamos a repasar un poquito, ¿sí? Por las dudas, pues capaz están medios perdidos y yo doy como por sabido, ¿sí? Vamos a repasar entonces un poquito. Nosotros en la ficha de nuestro proveedor íbamos a indicar todas las acciones que queríamos realizar para con el proveedor y sus comprobantes, ¿sí? Una de las funciones que nosotros teníamos dentro del proveedor era este dato, ¿sí? Que nosotros indicábamos si el precio de los artículos asociados al proveedor lo ingresábamos de forma manual, si utilizábamos el costo que tiene ese artículo cargado en la lista de precios de proveedor, es decir, en la lista de precios de compra, o si utilizábamos el dato de la última compra registrada para ese artículo con este proveedor. Si yo coloco la última opción, una vez finalizado el comprobante, me va a cargar el dato del precio que estoy colocando en esta factura para ese artículo. Si yo coloco el costo en la lista de precios que está asociada, en la que se creó cuando hice la asociación, va a estar tomando los datos relacionados, ¿sí?, al costo que yo coloqué ahí. Y si yo dejo la otra opción, ¿sí?, que dice debe ingresarse de forma manual,
¿qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando ahora, es decir, que yo tengo que ir al artículo y colocar de forma manual, el precio que quiero generar. ¿Qué es lo que va a tener de pros y contras estas configuraciones? Claramente ingresarlo manual es que yo tengo que tipear el precio de cada uno de los artículos que asocian la factura. Precio de costos. Si yo no tengo asociado, ¿sí? O no tengo actualizado el precio del costo de la compra, no me va a tomar un precio real, por lo tanto, voy a tener que volver a generar, ¿sí? Dentro de cada uno de esos artículos, el precio de forma manual. Y precio de última compra, que si no es un proveedor de compra habitual, es decir, que yo periódicamente realice compras a este proveedor, los datos también se van a encontrar desactualizados, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta cuál es la funcionalidad de este proveedor para saber qué precio va a estar tomando, ¿sí? Claro, sería, por ejemplo, si yo actualizo los precios con el import, con la asociación de proveedores, antes de cargar la factura ya podría poner el que dice tomar precio y costo del artículo, digamos. Claro, entonces de esa manera te va a traer el dato del precio dentro de la lista que vos acabas de cargar, ¿correcto? Muy bien. Si vos colocás, por ejemplo, el otro dato que dice tomar el precio de última compra, ¿qué pasaría? Si vos no tenés facturas cargadas con este proveedor, no te va a traer ningún dato, ¿sí? Te va a traer el precio en cero. Y Y en si este pones caso, el otro, ajá, te escucho. tomar el precio de costo del artículo, traería el que está en la lista de Excel que cargamos por los artículos, porque sería la que está asociada a proveedor de mercadería, ¿no? Repetime, por favor, la pregunta. Si ponemos ahora tomar el precio y costo del artículo, traería el que está asociado ahora de la asociación que hicimos hace ratito, ¿no? Y pasa que no cargamos ningún costo ahí. Pero los artículos, cuando hicimos la primera importación de artículos, estaban los costos y ahora no los estamos asociando al proveedor de mercadería. Vamos de vuelta. Cuando vos haces la asociación, creas la lista de precios de compra, ¿sí? Que el precio que te trae es de la lista de precios de costo de la lista de compra, ¿sí? Nosotros cuando asociamos, creamos la lista de precios de costo de compra. ¿Te acordás que nosotros, permitime, Ya te entendí, ya te entendí. teníamos acá listas de precios de proveedor y acá teníamos la lista de precios de compra, ¿sí? En esta lista de precios yo no tengo datos, ¿sí? Porque acabo de asociarlos recién. Va a demorar un poquito. Entonces, fíjate que los precios están vacíos. ¿Bien? Tengo una Esto consulta. El porque yo lo precio acabo de... sí, te escucho, pero Esto porque yo lo acabo de asociar, por lo tanto, recién doy de alta esta lista de precios. ¿Sí? Entonces, los datos que tengo están vacíos. Hasta que yo no cargue el dato, por ejemplo, esta abrazadera. Voy a ponerle modificar. Y coloco acá el precio de 148, 1000, y le doy a aceptar. Recién ahora, y tengo el tilde este de actualiza. Hola. Ahí. sí, te escucho, te escucho. No, sí, es que se me perdió la conexión. Acá está. Perdón. Ahí está. Le doy a aceptar. Bien. Y cuando yo finalizo esta operación o esta modificación, me va a indicar el sistema que este dato se va a pasar a la lista de ventas y esto va a actualizar todos los precios de venta también, ¿sí? No necesito tener ese tilde, pero es para que se entienda cómo va funcionando. ¿Sí? Si yo no lo tengo tildado, solamente va a afectar a la lista de precios de proveedor. Esta lista es muy distinta. En realidad no es que es muy distinta, sino que no trabaja de forma directa sobre la lista de precios de venta, ¿sí? Que es esta que yo tengo acá dentro del menú inventarios, listas, admin. Acá tengo la lista base y esta es la que estoy trabajando sobre la lista de precios de venta. Hasta acá nosotros creo que no habíamos llegado, que habíamos llegado con Alejandro y el resto de los chicos solamente hasta la parte de listas de precios de proveedor, pero de la forma desde el sistema, no por import. Por import lo trabajamos solamente con Voz Mauro el día viernes. ¿Es correcto, Alejandro? Si no mal recuerdo, fue lo último que vimos. Sí, no vimos. Okay. Entonces, nosotros trabajamos con dos listas de precios, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Eso
quiero que se entienda que se divide el sistema en dos partes acá. Uno es lo que el proveedor me dice que me va a costar y otro es lo que yo le digo que le va a costar al cliente. Hay una relación, por supuesto, ¿sí? Pero hay que entenderlo también como dos partes separadas dentro de Paddle Chef. ¿Me explico? Bien. Yo voy a tener por un lado cómo le voy a comprar a mi proveedor y por otro lado cómo le voy a vender a mis clientes. Lo que no significa que queda excluyente la relación entre lo que yo compro contra lo que yo vendo. ¿Sí? Entonces, en principio el sistema me va a decir, bueno, vos tenés la lista de precio de los costos con los cuales vamos a poder estar trabajando, ¿sí? Para que este proveedor, vos al cargarlo, tengas determinados datos de precios de esa mercadería. Y por otro lado, vas a tener la lista de precios de ventas, ¿sí? En la cual esa lista de precios te va a permitir a vos fijar los datos relacionados a cuánto se lo tenés que vender a tu cliente, ¿sí? Acá yo voy a tener en cuenta un precio de costo de compra que puede no tener que ver con el proveedor al cual yo le estoy comprando la mercadería. Un dato que me dijo Alejandro por ahí es que ustedes tienen un proveedor como Hierro Honor que les compran constantemente la mercadería y es el que forma sus precios de ventas, toman los costos básicos desde ahí para después decir cuánto va a salir el artículo. Y hay compras esporádicas a un ferretero o a un supermercado o un mayorista de la zona muy cercano, ¿sí? En el cual le compran de forma esporádica porque necesitan de manera urgente y no pueden esperar los tiempos de costos, ¿sí? De entrega, perdón, de Hierro Honor para reponer el stock. Entonces, en ese caso, para tener y no perder la venta, le compraban en ese momento a ese proveedor específico, pero no les interesaba, ¿sí? Que el precio se coloque o se ponga con el nuevo costo, sino que lo vendían al precio de siempre, solo que lo tenían que comprar ese proveedor de ahí. Eso fue más o menos lo que habíamos hablado, o lo que había comentado en su momento Alejandro, si mal no recuerdo, ¿sí? Que era una de las opciones que tenían. Si ustedes a este precio de costo de compra lo atan, ¿sí? Siempre al proveedor, lo que va a estar pasando va a ser lo siguiente, ¿sí? Que cada vez que ustedes realizan una compra o realizan una actualización de precios de costos de estos proveedores esporádicos, se va a estar pasando constantemente al precio de costo de compra de la lista de precios, por lo tanto, le va a estar modificando el precio. ¿Se entiende? Y no va a haber una coherencia o una estabilidad entre los costos y los precios. Por eso es que el sistema lo divide y te dice, bueno, acá tenés todas tus listas de los posibles precios que vos tenés, ¿sí? De costo de compras, y esta es la lista con la cual vos tenés el precio de costo de compra formador, ¿sí? De precios de venta, en el cual vos a partir de ahí empezás a hacer el cálculo de la utilidad que querés ganarle. Bien, puede ser 2 puntos arriba, 1 punto más abajo, dependiendo justamente si en ese momento le pudiste comprar al de siempre o tuviste que comprar a alguien de forma esporádica, ¿sí? Por eso es que se divide y se toma en cuenta de dos maneras. Por eso es que cuando vos me consultas esto de yo ya cargué costos, sí, vos cargaste costos, pero son costos para poder tener relación en la venta, ¿sí? Y que son correspondientes al artículo independientemente de a qué proveedor vos estás trabajando. ¿Se Es un entiende? costo de referencia, digamos. Exactamente, es un costo de referencia. Después, Bien. cuando vayas a realizar las listas de precios de cada uno de tus proveedores, vas a decir, bueno, ¿cuál de estos proveedores es el que voy a tomar para costo de referencia para la formación de mi precio de venta? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se está denotando o cómo se deja indicado ese dato? Se lo deja por medio del tilde que acabamos de ver en la lista de precios que se llama actualiza. Si ustedes, si recordás o si se recuerda, en el archivo de Excel con el cual estábamos trabajando, el resto de los chicos no lo vio, pero vos, Mauro, sí lo viste. Sí, 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 Nosotros estábamos teníamos... todos. Ah, ¿estaban todos? Ah, pensé que estabas vos solo, Mauro, perdón. No, no, estábamos todos. Tienen este casillero que se llama actualiza. Si ustedes dejan la letra S dentro de ese casillero, cada vez que ustedes realizan una operación, se va a tomar el nuevo precio de lista de costo, ¿sí? Ahora, si ustedes realizan con la letra N, lo que va a pasar es que cuando realizan la importación, solamente se va a tomar ese precio de costo para la lista de precios del proveedor y no se va a pasar para actualizar y formar el precio de la venta. ¿Se entiende? Ok, entonces con la S actualiza la lista general y con la N actualiza solo el proveedor. Listo, perfecto. Correcto. Algo así. Bien, Bien. bien. Sí, sí. Entonces, Perfecto, ¿qué es lo gracias. que tenemos que tener en cuenta? Es cuál es el proveedor que me va a formar mis precios de venta, ¿sí? Y por último, es
cuántos proveedores yo tengo que le compro este artículo dentro del sistema. ¿Para qué? Para evitar meter la pata, básicamente, y ponerles a todo la letra S y que el día de mañana importes a Hierro Norte y después importes al proveedor de la esquina, ¿sí? Que le compraste, y cuando actualizaste esos precios de costos, sin querer le dejaste la letra S, ¿y qué pasó? Se quedó totalmente, ¿sí? Con el precio último que pasaste, por lo tanto, te cambió todos los precios y te lo dejó mucho más caro de lo que vos querías o mucho más barato, no sé, eso va a depender de cómo ustedes van a estar trabajando. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Bien. Perfecto, entonces. Volvemos al por qué entonces yo no tengo cargado, en este caso, los datos relacionados al costo dentro de mi proveedor. Porque básicamente yo no le cargué la lista de precios de costo, sino que lo que hice fue cargar mi ficha, ¿sí? De lista de precios, y después lo que hice fue la asociación de mis artículos con mis proveedores. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Perfecto. Pasado este pequeño repaso, vamos a avanzar nuevamente con el tema de los esquemas, un poquito más, para terminar el comprobante y que se vea cómo estaba trabajando. ¿Les parece? Bien. Vamos entonces. Veníamos con el usuario, ¿sí? El usuario que se llama Verónica 2, que tiene permisos de visualización y de escritura sobre el esquema secundario únicamente. Bien, es decir, que si yo realizo una compra o una venta dentro del esquema primario con el usuario, en principio no lo voy a ver, ¿sí? Porque los talonarios y los permisos que yo tengo son para un esquema totalmente distinto. Vamos a generar la factura. Vamos a ir dentro del menú de compras, comprobantes, factura. Acuérdense que no tengo costos cargados para mi proveedor de mercadería. Voy a llamar a cualquier artículo, estos tres, ¿sí? Confirmo la carga y lo que hago es indicar cuál es el precio que me salió este artículo, ¿sí? En el esquema secundario va a pasar mucho esto, chicos, que seguramente tengan que cargar ustedes el precio de cuánto estarían trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general en el esquema secundario no es solamente que les carga un precio distinto, sino que por ahí lo arreglan ustedes con el proveedor, ¿sí? Hablado, y muchas veces puede ser que no coincida lo que ustedes tengan cargado con lo que realmente les está vendiendo el proveedor, ¿sí? Entonces en ese caso uno lo tiene que ir cargando. Fíjense lo siguiente, cuando yo estoy generando el comprobante, el sistema sí o sí me va a estar cargando IVA en el comprobante. Yo esto lo puedo modificar, ¿sí? Para poner el monto de impuestos 0.1, ¿bien? Y que cargue con 10 centavos o que cargue con 1 centavo al momento de generarse el comprobante. Creo que se puede poner con 0 incluso, ¿sí? Después le doy la opción de aceptar y genero mi comprobante de compra, ¿sí? Mi factura. De esa manera le quité lo que es la parte del IVA y lo modifiqué dentro del sistema y hice la compra únicamente por el valor de los artículos sin el impuesto. Si yo vengo al usuario de demo, ¿sí? Vengo a la factura de compra, fíjense que el demo, como trabaja en el esquema primario, no se visualiza. Si voy dentro del usuario de Verónica, presiono y acá ya figura la factura que acabo de generar. Este dato, esto es muy importante que se entienda, va a estar figurando, ¿sí? Dentro del sistema en una consulta de saldo distinta, bien, a la que yo vaya a estar trabajando con la parte de el esquema primario, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener dos saldos por separado en caso de que la compra la haya realizado en cuenta corriente. Al momento de realizar la compra también se configuran o se diagraman, que es a lo que vamos ahora en un ratito, dos cuentas de caja distinta, una cuenta de caja correspondiente al esquema primario y una cuenta de caja correspondiente al esquema secundario. En ambas cuentas se trabaja por separado y se trata de no mezclar la información. ¿Esto por qué es que se trabaja de esta manera? Porque vos imagínate que el día de mañana te llega una persona a verificar la información, vas a tener saldos que no coinciden y lamentablemente puede llegar a que se visualicen información que no necesitas que vean. ¿Se entiende? Bien. Cuando te referías a lo de consulta de saldo, es que al mismo proveedor le debo en dos lados distintos, digamos, o algo así. Exactamente, en el esquema primario y en el esquema secundario. Correcto. Para ver eso tengo que entrar con una u otra cuenta, digamos. Exacto. Es correcto, correcto. Es muy raro, ¿sí? Y esto es así, que las compras en esquemas secundarios la realicen en forma de cuenta corriente. Por lo general se suele generar en compra de contado. Pero
¿sí? En caso de que la lleguen a realizar de esa manera como tipo cuenta correntista, recuerden que van a tener que consultar el saldo desde otro lado. Es decir, que van a tener el saldo con IVA y el saldo sin IVA. ¿Sí? Sí. Bien. Para cancelar son los mismos pasos. ¿Qué significa que son los mismos pasos? Yo tengo que venir dentro de compras, orden de pago, y dentro de la orden de pago voy a generar la cancelación de la factura. Fíjense esto. Yo les había mencionado que las operaciones con Verónica deberían de grabarse en el esquema 2, ¿sí? Es decir, que no se podrían ver con el esquema principal. Pero acá yo tengo un pequeño problema, y es que la orden de pago es un comprobante con talonario. En estos casos de los comprobantes con talonario, yo voy a necesitar dar de alta mi talonario con el esquema con el cual quiero trabajar. ¿Me explico lo que quiero decir? Creo que sí. Significa que yo este comprobante que hago, ¿sí? Va a salir, fíjense que acá acabo de doble clic, en esquema principal, ¿sí? Si yo quiero que salga en esquema secundario, tengo que dar de alta al talonario y hacer la asociación configuración PC talonario que vimos en su momento cuando dimos de alta a los usuarios. Vamos a repasarla igualmente, ¿sí? Para dar de alta talonarios, voy al menú herramientas, talonario de comprobantes. Bien. Voy a ir al icono de insertar que yo tengo acá abajo y voy a poner el nombre del tipo de comprobante que quiero generar. Esto es una manera de dejar referenciado en el sistema. No significa que tengan que tener todo lo que corresponde, ¿sí? Entonces yo a este, por ejemplo, quiero indicar que es un talonario de orden de pago, ¿sí? $99, ¿sí? Entonces, acá vamos a estar indicando, ¿sí? Que corresponde al punto de venta 99. El número que voy a generar es el primero, la letra, porque es una orden de pago, es la letra X, número de comprobante inicial y número de comprobante final. La cantidad de renglones, es decir, cuántas comprobantes puedo cancelar de una sola vez, hasta 100, ¿por qué no? Y acá es donde yo voy a indicar en dónde va a estar trabajando. En este caso es esquema secundario, ¿sí, chicos? Entonces, de esa manera, cuando yo genero un comprobante de orden de pago con este talonario, solamente lo voy a ver dentro del esquema secundario. El reporte, acá sí, no hay ningún problema con generarlo, ¿sí? Orden de pago. El depósito no es necesario porque en este movimiento no se descuenta lo que es stock. Y ahora sí voy a seleccionar el tipo de comprobante de generación. En este caso voy a indicar que se asocia a un comprobante de proveedor tipo orden de pago. ¿Sí? Le doy la opción de aceptar y listo. El comprobante está dado de alta, pero no significa que mi usuario lo esté utilizando. ¿Cómo hago para dar permiso para que ese usuario lo use? Simplemente me posiciono en la pestaña 2 donde dice configuración PC talonario, ¿sí? Fíjense que acá habíamos hecho con el ejemplo de Verónica. Y vamos a ir a agregar configuración PC talonario. Llamo a Verónica 2, ¿sí? Indico el tipo de comprobante que quiere generar. En este caso habíamos dicho que quería generar órdenes de pago para el esquema 2. Y acá selecciono, ¿sí? El talonario desde el cual va a estar generando el comprobante. Le pongo preguntas se imprime, en este caso no especifico la impresora, le doy siguiente y terminar. Ahora si yo vuelvo dentro del menú de compras, comprobantes, orden de pago, fíjense que ya es un talonario totalmente distinto y si le doy doble clic, está trabajando sobre el esquema secundario. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, sí. ¿Seguros? Bien. El Volvemos talonario. entonces. Perfecto, exacto. ¿Qué fue lo que hice entonces? Di de alta al talonario y le dije que con este vas a trabajar en el esquema secundario. Por lo tanto, yo voy a poder empezar a trabajar con esquema secundario para este tipo de comprobante. Si yo no lo hubiese hecho, lo que pasaría es que cuando genero la orden de pago, como está asignada del esquema principal, la voy a poder generar sin problema, ¿sí? Es decir, que voy a poder generar la orden de pago en el esquema principal, pero me va a quedar cruzada la información y yo no voy a poder ver el pago realizado y para poder verlo tengo que ir al otro esquema. ¿Se entiende? Y ahí estoy cruzando la información del esquema primario con
formación del esquema secundario. Por eso es que en estos casos, donde yo necesito dar de alta talonarios, es exigente que yo dé de alta el talonario de esquema secundario y lo relacione con quien corresponde. ¿Sí? El resto de cancelación es lo mismo que ya veníamos viendo en el otro esquema. Me voy a posicionar sobre el comprobante, le doy a aceptar, ¿sí? Vengo al icono de la calculadora e indico de dónde quiero sacar los datos de la cancelación. Bien, de esa Y ahí manera me decía- termino la generación. Sí, y para la cancelación me decía que teníamos que tener como 2 cajas. exacto. Ahora vamos a hacer la configuración de las dos cajas, ¿sí? Denme un minutito, sí, voy a buscar un vaso con agua. Entendiendo todo, Benito, ¿no? Sí, esa parte. Esa parte. Sí. Que empieza a meterle con el Hay que programa, practicarlo, se nos porque si olvida no, todo. Hay que empezar a meterle con el programa, no sé qué nos faltará ya para largar, o sea, se me hincha la bola, mete proveedores o algún proveedor ya empieza a cargar todo la información verídica, así ya. Y ahí cuando empezamos a cargar, ahí van a empezar a saltar las peludas, cómo no se puede poner, cómo hacer con aquel. sí, va así todo esto salto porque pues cargar al proveedor y ahí vi que no. Y si uno, si vos lo miras así, parece todo fácil, va. Mm, sí. Entonces todo tienen que hacerle doble usuario, ¿no? Ah, claro, doble usuario y darle los permisos a ellos para facturar y acá para cargar facturas, digamos, para de compra, digamos. Si no factura ya, ¿no? Sin el permiso, se entra en la factura pro forma y ya se. Nada más. Nada más cuando ella te cuenta corriente, cuando hay que ver cómo dejan ellos cuenta corriente. Nosotros dejamos cuenta corriente tanto sea por factura y por más vendedor. Eso hay que si pueden hacer los vendedores. ¿Dónde dejan? Corriente una factura no legal. Claro. Porque eso lo pueden, ellos van a entrar y si ya. Ellos, bueno, para vender no Pero legal se me van a hace tener que- que cambiar de usuario, digamos. Pero en este caso, yo se me hace que yo debo tener problemas para hacer eso, ¿Qué cosa? para esto recién, pues, La compra. para hacer la compra en negro. Sí, sí, eso por eso yo sé lo de acá, pero los de allá sí tienen que poder vender tanto en las dos cosas. Ya, dejan tanto sea facturado como. Y también se separará la cuenta Pero eso sí se corriente. puede, pues, porque el vago dice, puedo entrar para cualquier cliente y el cliente le puede dejar tanto sea una factura, como un repeto de entrega, no, le puede dejar todo cargado. Entonces, el vago venía y te dice que me debe esta factura y esta entrega nomás. Y esta no te entrega, Buenas. no te entrega, queda para después facturar. Bueno, estamos. Bien. Entonces, habíamos visto y habíamos dicho que era necesario realizar lo que era la configuración. Acá se generó lo que fue la factura, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la configuración de las cuentas de cajas con las cuales trabajen cada uno de los esquemas, ¿sí? Para esto que venimos. Esto no lo hemos visto, así que voy a ir bastante lento. Dentro del menú Cuentas, Administración de Cuentas, es donde nosotros vamos a trabajar con la configuración de nuestros ingresos de valores. ¿Qué significa? Que yo voy a recibir, ¿sí? A cambio de los bienes que le otorgo a mi cliente, voy a recibir una retribución que pueden ser efectivos, es decir, la moneda pesos, ¿sí? U otra moneda. Pueden ser cheques, pueden ser lo que serían formas de pago con tarjetas de crédito o débito, ¿sí? O alguna otra forma de pago en el cual yo justamente registro el ingreso de esta compra. En base al tipo de pago que vaya a registrar o que me vayan a estar dando, yo voy a tener que tener asociada a lo que sería mi usuario una cuenta de caja o de banco. Siempre va a depender del tipo de valor que yo voy a recibir. Imagínense que si me pagan con un depósito o transferencia bancaria, yo necesitaría una cuenta de banco en realidad asociada y no una cuenta de caja. La cuenta de caja sirve para todos aquellos valores que dentro del sistema, o mejor dicho, en la empresa, los tengo en el momento. Efectivos, cheques, tarjetas de débito o crédito, vales, contra reembolso o alguna otra forma de pago que pueda llegar a generarse en el momento. ¿Sí? Para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a irme dentro del menú Cuentas, Administración de Cuentas, y acá puedo listar todas las cuentas con las cuales voy a estar trabajando. Como les acabo de mencionar, tenemos distintos tipos de cuenta.
La de banco no es lo mismo que una de caja. La de banco es justamente nuestra cuenta de banco, mientras que la de caja es la que recibo el valor en el momento, ¿sí? Acá tengo tesorería dado de alta y lo que vamos a hacer ahora es discriminar para poder hacer nuestros cierres dentro de la empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de la caja tesorería vamos a trabajar con la mayor cantidad de valores del esquema primario, que será nuestra cuenta de caja recaudadora del esquema principal. Después vamos a tener una tesorería 2, que va a ser nuestra caja recaudadora del esquema secundario, ¿sí? Y después vamos a tener tantas cajas de recibir o de primera entrega, por llamarlo de alguna manera, cuántos mostradores tengamos disponibles. Supongamos que son una empresa de 4 sucursales, mínimo deberíamos tener 4 cajas mostrador, ¿se entiende? O 4 cajas donde debemos de recibir. Siempre va a tener en cuenta, en realidad, a la información real que ustedes tienen, ¿no? Si tienen 2 cajas en la misma sucursal, se darían de alta las 2 cajas correspondientes para que no se mezcle esa información. Y después, si al finalizar, se hace la rendición de los pagos. Se hacen ¿Me dos siguen? Sí, sí. Por ejemplo, si tendríamos 2 cajas, se hacen 2 cajas de tesorería y 2 cajas de tesorería, 2 para esa misma, para cada una, ¿no? ¿Ustedes tienen 2 cajas recaudadoras? No, 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 en la consulta es, por ejemplo, si en una sola, si tendríamos dos sucursales o 2 cajas, para cada una de las cajas hay que habilitarle las 2 tesorerías. En la caja que Sí. tenemos nosotros cobran los 2 esquemas, se cobrarían, digamos, tanto el principal como el secundario, todos. No lo separamos. Claro, en realidad sí, se separaría, ¿sí? Acá se tendría que tener lo que vos cobras en principal por un lado y lo que vos cobras en secundario por otro lado. Después vos rendís en formas separadas y en formas distintas esa información, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo práctico. Vamos con un ejemplo práctico de una sucursal con una caja, ¿sí? Entonces, la caja recaudadora de la sucursal principal, ¿sí? De esta sucursal es tesorería. La caja sobre la cual vamos a recaudar sería tesorería 2. Bien. Y después vamos a tener 2 más. Mostrador y mostrador 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, dale, lo voy a dar. Bien. Mostrador 2 sería, mostrador 1 y 2 sería para cobrar como, ¿sería? Perdón. Acá. Y después vengo acá. Y acá ponemos tesorería, mostrador 2. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Caja tesorería y caja mostrador. Yo en estas dos voy a asociar usuarios de esquema 2. Y en estas dos voy a asociar usuarios de esquemas principal. Si Verónica es solo cajera y no es administrativa, ¿sí? O es una persona que hace la cobranza, te voy a asignar esta caja, ¿sí? O la caja correspondiente a la cobranza que mezcla. Bien, si yo realizo las ventas, vamos a suponer que Verónica es vendedora, o vamos a usar un usuario de ventas para que se entienda, ¿sí? Le voy a asociar la caja de mostrador 2. Bien. ¿Por qué voy a asociar mostrador 2? Porque ella va a realizar una venta, bien, en el esquema secundario y por lo tanto va a recibir la mercadería dentro del esquema secundario. Entonces yo tengo que dejarla asignada la caja de mostrador 2. En el caso de que necesite luego hacer la rendición, tiene que tener permiso sobre tesorería, perdón, le dejo también sobre tesorería 2 porque realiza la parte de los pagos, ¿no? Porque lo dejamos configurado de esa manera. Una vez que yo ya tengo dadas mis cuentas, cuando realiza la compra o la venta, va a designar sobre qué caja. Si yo realicé una venta, va a ir sobre el mostrador 2. Al finalizar el día, voy a hacer un cierre de esa caja, ¿sí? Y lo voy a pasar a tesorería 2. ¿Me explico? Porque es que yo cierro, indico cuánto ingresó, hago la rendición y se la paso a la caja fuerte atrás del mostrador, ¿se entiende?
Sí, sí. ¿Trabajan así o estoy inventando algo demasiado ya de la vieja escuela? La No, no, mayoría no, va y sí. hacen depósito de banco, pero por eso pregunto, capaz que no se asocia y no se entiende de esa manera. Por eso les pregunto. Claro, tenemos la caja de adelante y la caja de atrás, que sería mostrador la de adelante y tesorería la de atrás, ¿no? Exacto, en la de atrás va todo, ¿sí? Todas las ventas de todo el mes, o va ahí a la parte de atrás y no les importa, por llamarlo de alguna manera, cuándo se realizó la venta, pues no hacen una rendición, salvo al finalizar el mes que hacen el cierre para hacer el depósito de banco o cada semana, como que tiene otra forma de trabajo, ¿sí? Es como que recauda todo lo realizado en el día, en la semana, y después recién se hace un depósito bancario o la forma que trabajen, ¿bien? Pero lo que importa acá es dejar indicado, ¿sí? Que ustedes tienen dos formas de trabajar dentro del sistema, que es la caja recaudadora y la caja de cobranza en el momento, ¿sí? O quizás una tercera, eso va a depender de cuántas personas ustedes tengan discriminada para que cobren. ¿Cuántas cajas tienen ustedes en el mostrador? ¿Una sola, dos, tres? Una sola, una sola. Bien, perfecto. Entonces, en Como este te caso digo, sería... esa ¿Cómo? caja de, esa caja de mostrador cobra tanto lo que es en esquema, cobraría tanto lo de esquema primario como esquema secundario, digamos. No. Mostrador, o sea, sí, Yo no. hablo de Es la caja, decir, yo hablo de la caja física, la que está acá, digamos, puesta físicamente, ahí se cobran las dos cosas, digamos. perfecto, perfecto. ¿Y cuando te lo rinden todo junto? Sí, No sabes vos qué vendiste en qué cosa, digamos, básicamente. no, no, así es como estamos trabajando ahora, no. No importa si está separado, más obvio. Claro, si viene separado lo sumamos, pero bueno, a lo que voy yo en la parte práctica, el cajero tendría que estar saltando, por ejemplo, tiene que cobrar una factura en el esquema 1 y después tiene que cobrar una factura en el esquema 2, tiene que estar saltando de caja en caja o cómo haría el Claro, cobrador. tiene que estar cambiando en caja, correcto. Tiene que decir, yo ahora estoy trabajando con Verónica 2, tengo que pasar y cobrar con Verónica 2. Si tengo que estar cobrando del mostrador, es decir, un comprobante con IVA, lo saco como comprobante con IVA, ¿sí? Esto se puede configurar de dos maneras. Una es que trabaje con dos usuarios de forma distintas y la otra es que trabaje con un mismo usuario y que cuando vaya a realizar el comprobante, acá arriba donde dice al lado de la B, a la derecha, le va a aparecer un icono en el cual va a cambiar y va a elegir sobre qué punto de venta quiere trabajar en el momento. Esto es únicamente para la venta, ¿sí? De esa manera lo va a estar trabajando. Esas son las dos opciones que tiene hoy el sistema para estar trabajando con el esquema secundario. Y si no, la otra es que ingrese con Verónica y Verónica 2, digamos. Que tenga las dos Bien. sesiones abiertas. ¿Cómo sería un ¿Sí? ejemplo? Si viene una persona y compra sin factura y quiere pagar de contado, de cuenta corriente, como si quiere pagar de contado, la cajera, ¿cómo hace? Cuando ingresa el comprobante le pone que es de contado. ¿Sí? En este caso, consumidor final, contado cliente. ¿Sí? Contado. Y Y si viene con el otro usuario, yo tengo acá demo abierto, Verónica 2 y demo. Hace el mismo trabajo, ¿sí? Lo único que va a pasar es que uno está configurado para salir por el esquema primario y el otro por el esquema secundario. Nada más que eso, cambia el punto de venta al momento de generarse. ¿Y cuál es el botón que me decías para cambiarlo desde un mismo usuario? Ahora no está habilitado, pero se puede habilitar en Ah, caso de ser necesario. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, le doy a aceptar y fíjense, como el talonario que yo estoy trabajando no corresponde a un talonario de esquema secundario, ¿sí? Me queda con el mismo color. A ver si vengo a la orden de pago. Y este, como es otro esquema, fíjense que en la orden de pago figura con otro color, ¿sí? Si vengo acá, lo otro, y vengo con un esquema de principal, orden de pago, fíjense que en principio ya tienen dos colores distintos. ¿Se entiende? Ya uno lo puede ir visualizando. Ay, estoy eligiendo el mismo. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bien. La misma lógica sería para el esquema secundario. Uno puede ir trabajando cambiando los colores y lo que va a hacer es habilitarse, si lo quieren trabajar de esa manera con un mismo usuario, ¿sí? Habilitarse para que hagan el cambio del talonario en el esquema. Bien.
Lo que sí van a Bien. tener que tener permisos con ese usuario para que seleccione la cuenta de caja, ¿sí? Y ahí van a tener que tener cuidado, no vaya a ser que hagan cobranzas del esquema 2 en caja del esquema 1, ¿sí? O al revés, cobranzas del esquema 1 en caja del esquema 2. Eso por ahí van a tener que tener cuidado, ¿sí? Aunque se puede poner un control. Bien, ¿se entendió hasta el momento cómo es el funcionamiento de esquema 2 y cómo se hacen esas configuraciones? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, ¿se animan para mañana dar de alta por lo menos 2 usuarios para el esquema 2? Sí, sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Excelente. Y después seguimos avanzando con configuraciones de usuario del esquema 2. Hasta acá llegamos el día de hoy, ¿sí? Después vamos a avanzar con altas de talonarios de facturas de esquema 2 y con ventas de esquema 2. Bien, Perfecto. ¿Será que me están faltando las grabaciones de de la clase del jueves? Va, por lo menos hasta lo que había revisado no estaba en el mail. Y, me fijo y te reenvío lo que tenga, ¿sí? dale, dale. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta? Y te reenvío esta de paso, cuando finalice te envío las que vea que estén pendientes juntas. ¿Bien? No, no, ahora nos ponemos a practicar a ver si ¿Qué dudas